Bien, como les comentaba, si alguien tiene que retirarse antes, puede hacerlo. Ya tienen la clase subida, ya tienen acceso a la clase. Gran parte de los contenidos están en la clase o están en los libros, si es que tienen alguna duda. Voy a avanzar rápido para... ¿A qué hora termina esta clase? Pasado las 5, ¿no? 5:55. 5:55. Ya, voy a tratar de terminar antes. De tal manera de dejar algunas cositas pendientes para la clase que sigue. Completamos la clase ahí y así no, dado el paro, no, si es que hay taco o cualquier cosa, no lleguen tan tarde. Bien, entonces, de hecho yo venía para acá y había taco, así que estaban como arreglando la carretera. Bien, vamos a hablar de artrópodos, pero primero hagamos una pequeña ayuda de memoria de moluscos y anélidos. Ya los moluscos, ya los vimos en la clase anterior, tenían tres estructuras principales: pie, cabeza y saco visceral. A eso le podíamos sumar la presencia del manto, y desde el manto se secretaba la concha. ¿Ya? La concha estaba presente en la mayoría, pero en algunos era muy reducida en el interior del cuerpo, y en otros simplemente no estaba o estaba ausente. El manto forma la cavidad del manto, que es muy importante porque ahí es donde ocurre la respiración. En el caso de los animales acuáticos hay branquias, en el caso de los terrestres hay pulmones. Vimos de las 8 clases más importantes, vimos 4 gasterópodos, que son los caracoles; bivalvos, que eran los choritos y almejas; y cefalópodos, que eran los pulpos, calamares y jibias. Y vimos una cuarta, entre comillas, que eran los poliplacóforos, que son los quitones o chitones. No nos detuvimos mucho en ello, pero para que sepan que existen, ¿no es cierto? Eran celomados, el sistema circulatorio era abierto, aparecen algunas otras cosas importantes. Tenían rádula, no todos tienen rádula, pero la rádula es exclusiva de este grupo, y es muy desarrollada en los caracoles. ¿Cuál era la función de la rádula? ¿Se acuerdan? Raspar el alimento y llevarlo hacia la boca. Hablamos un poquito de los músculos de la rádula. En el caso de los cefalópodos, tenían un pico córneo para alimentarse porque en general eran depredadores. Ya, eso es como el resumen de moluscos. No sé si se me quedan algunas cosas. Sistema circulatorio abierto, celomados. Hola. Hola, buenas. Y eran bilaterales, pero se perdía un poco la bilateralidad de algunos grupos por efecto de la torsión y el cambio de la posición de la concha. En el caso de los anélidos, eran celomados verdaderos, completos. Ya aquí apareció un celoma muy desarrollado, aparecen una gran cantidad de músculos. ¿Se acuerdan de los músculos de los anélidos? Longitudinales, circulares, oblicuos también habían, por lo tanto le da una gran movilidad, una gran cantidad de movimientos distintos, a diferencia de los grupos anteriores que se movían menos. En el caso de anélido vimos 3 grupos. Vimos oligoquetos, que tenían poquitas quetas o muy pequeñas, que eran las lombrices de tierra; poliquetos, que eran las lombrices o gusanos de mar, que tenían los parápodos y muchas quetas en esos apéndices; y el último grupo era hirudinia, que eran las sanguijuelas, que eran parásitas porque se alimentaban de sangre. Las sanguijuelas perdían los septos interiores. ¿Se acuerdan que en este grupo aparecía la metamerización, que eran segmentos repetidos, y cada segmento tenía como la copia exacta del anterior? Tenía ganglios nerviosos, tenía vasos sanguíneos propios, cordones nerviosos también, tenía como estos nervios laterales. Y eso. No sé si se me olvida algo más. Y resumimos la clase anterior en 5 minutos. ¿Sí? Bien, ahora vamos bueno, ambos tenían larva trocófora. ¿Se acuerdan de la larva, que era importante? Y además eran lofotrocozoos.
que eran organismos que tenían tentáculos en la boca. Hoy vamos a trabajar con los artrópodos. Los artrópodos siguen siendo protostomados esquizocélicos, ¿no es cierto? También tienen simetría bilateral, pero ellos pertenecen al grupo de los ecdysozoa. ¿Ya? Este gran linaje de animales que hacen ecdisis. No vamos a hablar de ecdisis porque, vamos a hablar en algún momento durante la clase, pero es algo similar a lo que ocurría, y ustedes ya lo vieron en nematodos, ¿no es cierto? Que sean mudas durante cierta etapa de la vida. Los artrópodos son muy antiguos también, aparecen hace 500 millones de años aproximadamente. Los más conocidos son los trilobites, que tienen esta forma. Los fósiles, me imagino que alguien habrá visto, parecen, no sé cómo decirlo, pero son estos cuerpos altamente segmentados. Se ven las líneas, los segmentos de cada uno de las partes corporales. Eso eran los trilobites. Lo importante de los trilobites es que eran muy móviles. Entonces, dado que era un grupo muy móvil, se transformaron en grandes depredadores del pasado. Entonces, eran muy abundantes. De hecho, se utilizan para datar eras. Llega un momento donde se acaban los trilobites del registro fósil, se extinguen completamente y pasamos a una siguiente era, ¿ya? Entonces, pueden ser muy importantes para el registro fósil. La palabra artrópodo significa pata con articulación. Artro o artrón es articulación o unión. Entonces, todo lo que contenga esa palabra va a significar articulación. Entonces, osteoartritis, ¿le suena? Osteoartritis es en el fondo una degeneración del hueso y la articulación. O artritis, artrosis también tiene ese sufijo. Son muy diversos. Fíjense ustedes, si sumamos, estos son los porcentajes. Insectos representan el 73% de los animales, o sea, son muy, muy abundantes. Le siguen un 3% de crustáceos, que también son artrópodos, un 8% de arácnidos, que también son artrópodos, y ahí tenemos más del 82%, casi el 90% de los animales son artrópodos, ¿ya? Un 6% moluscos, muy poquito, con la clase que vimos antes. Otros invertebrados, donde están los platelmintos y nematodos, muy poquitos, fíjense, un 5%. Y fíjense nosotros, el grupo de los vertebrados representa solo un 5%. O sea, ustedes están estudiando para tratar vertebrados, y los vertebrados son los menos abundantes de todos los animales, o de los menos abundantes. Entonces va a ser muy específico. De hecho, en la clase de zoología, la última unidad son los vertebrados, ¿ya? O sea, gran parte del curso van a ser ese 5% del filum cordata. Los artrópodos es un grupo que es polifilético. ¿Se acuerdan qué es polifilético? ¿No? ¿Monofilético? ¿Filogenia? Como que tenía muchos orígenes. Ya. Polifilético sería que tiene muchos orígenes. Monofilético, que tiene un solo origen. Ya. O sea, por ejemplo, todos los caninos, ya sea perros, lobos, zorros, tienen un ancestro común que era similar a un perro o un zorro, ¿no es cierto? Y de ahí se originaron todo ese grupo. Eso sería monofilético. En el caso de los artrópodos, dado que tenemos una diversidad muy grande, tenemos arañas, mosquitos, garrapatas, polillas, mariposas, se piensa que el grupo podría tener distintos orígenes, ¿ya? De hecho, los crustáceos son también distintos y también son artrópodos. ¿Qué rol cumplen los artrópodos en los ecosistemas? Son bien importantes. Dependiendo de la especie y del grupo, van a haber organismos polinizadores, por ejemplo, que son muy importantes para todos los ecosistemas naturales. O sea, se necesitan insectos que polinicen plantas. Sin esa polinización, las plantas no se podrían reproducir, ¿ya? Tienen un valor económico, se comen, ¿sí?
me imagino que alguno habrá comido colitas de camarón, son artrópodos. Langosta ya es más sofisticado, más caro, ¿no es cierto? Centolla es muy, muy caro, pero seguramente los que vienen a Magallanes o conocen Magallanes habrán tenido oportunidad de probar. Sin embargo, también los artrópodos tienen como un potencial económico. O sea, no sé si han escuchado hablar que en algún momento vamos a tener que consumir grillos. ¿Han escuchado hablar de eso o no? O sea, se supone que dado que el humano crece tan rápido y la población humana es tan grande, van a haber poblaciones humanas que ya no va a bastar la carne de vacuno, o producir vacuno va a ser muy poco eficiente. Por lo tanto, los insectos se ven como un potencial fuente de proteína. De hecho, ya hay lugares donde se comen. En China se comen, en México también se comen, y países de Asia es un producto que se ocupa. ¿Qué otras labores tienen? Bueno, son detritívoros algunos, participan en los ciclos de degradación, pero también hay animales que son perjudiciales. Dentro de esto tenemos algunas especies que pueden ser venenosas, ¿no es cierto? Arañas, escorpiones. Tenemos también, transmiten enfermedades, ¿no es cierto? Moscas, incluso parásitos. De esta lámina yo diría que el más importante es el mosquito, que seguramente es el animal que más muerte humana causa a raíz de la transmisión de enfermedades. Transmite la enfermedad que a ustedes se le ocurra. Ojo que no es el mismo mosquito, pero sí puede ser dengue, virus Zika, malaria, fiebre amarilla, una serie de enfermedades de transmisión por picaduras de insectos son a través de mosquitos. Por lo tanto, son importantes también desde el punto de vista veterinario. El filo de un artrópodo va a ocurrir algo, dado que están divididos en segmentos. Si ustedes se fijan, vemos partes de su cuerpo que están divididas en segmentos. Acá se ve muy clarito, ¿cierto? De hecho se parece a un poliqueto. Se ve como un 100 pies. Dado que está dividido en segmentos, va a ocurrir un proceso de artropodización. ¿Qué quiere decir? Que van a ocurrir cambios corporales que permiten que estos animales se muevan mucho. Primero, se pierden los septos intersegmentarios, es decir, volvemos a tener una cavidad interna como unida, no está segmentada, no está dividida. La división ocurre de manera exterior. Hay un desarrollo de un hemocele que vuelve a ser más pequeño y va a estar asociado de nuevo al corazón. Aquí hay como un retroceso, ¿no es cierto? El sistema circulatorio pasa a ser de nuevo abierto. Desde ese punto de vista se parecen más a los moluscos que a los anélidos. Los anélidos, ¿se acuerdan que tenían sistema circulatorio cerrado? Por lo tanto era muy eficiente. En el caso de esto ya es abierto nuevamente. Y aparecen los apéndices articulados. Hasta ahora hemos visto que o se arrastran, en el caso de los moluscos, modifican el pie, o aparecen estos parápodos y quedas. Pero en realidad no hay un apéndice locomotor propiamente tal. No hay patas, ¿no es cierto? Aquí aparecen los apéndices y tienen alta movilidad. Vamos a hablar un poco de cómo se mueven. Pero fíjense que hace muy eficiente su movilidad. Hay marcada metamerización, se ven los segmentos, pero empieza a ocurrir algo. Los segmentos se empiezan a fusionar para formar tagmas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un tagma? Es una zona corporal o regiones corporales. Entonces ya, aquí por ejemplo, esto que está acá, todo esto que está aquí es el abdomen, que está formado por segmentos, ¿sí? Entonces todos esos segmentos van a ser parte del tagma del abdomen. Creo que la siguiente imagen queda mejor. Acá, ya, fíjense ustedes. Ahí van a ver algunos artrópodos que tienen tagmas corporales que se llaman cabeza y tronco, y el tronco va a estar formado por cada uno de esos segmentos. O sea, la unión de todos esos segmentos va a formar el tronco. Y en cada uno de los segmentos va a haber un par de apéndices locomotores. Eso sería como el
patrón corporal de un 100 pies. Si miramos una langosta, vamos a ver, no sé si se alcanza a ver, en la diapo se ve mucho mejor en la presentación, que la parte anterior del cuerpo está como fusionada en un caparazón. ¿Ya? Eso se llama cefalotórax, porque es como la fusión de la cabeza y el tórax. Y vemos que también tienen un abdomen y de nuevo aparece la división y segmentación muy marcada en el abdomen. ¿Ya? Eso sería la conformación de una langosta. En el caso de las arañas, aparece un cefalotórax y un abdomen, pero cambian de nombre. ¿Ya? El cefalotórax se llama prosoma, que es en el fondo el cuerpo anterior, y el abdomen se llama opisthosoma. Soma significa cuerpo, opisto es posterior, sería el cuerpo posterior. Y fíjense que los apéndices locomotores están relacionados al cefalotórax, ¿ya? El prosoma en el caso de la araña. En el caso de los insectos, esto seguramente ya lo habrán visto más fácilmente, tienen 3 tagmas, cabeza, tórax y abdomen, y los apéndices locomotores van a estar concentrados en el tórax. ¿Ya? Entonces van a haber segmentos para la locomoción, segmentos para la alimentación, un tagma también podría estar asociado a la reproducción, el abdomen tiene el órgano reproductivo, y aparecen otras estructuras corporales, perdón, otras formas corporales, como en el caso de los ácaros o garrapatas, donde tienen un solo cuerpo como un saco. Está fusionado cefalotórax y abdomen en una sola unidad, y eso se llama idiosoma. ¿Ya? Entonces, para que se vayan aprendiendo esos nombres. En artrópodos, dado que tienen movilidad y aquí empiezan a aparecer depredadores activos, ocurre un proceso de cefalización, que es concentrar los ganglios nerviosos en la zona de la cabeza, y obviamente van a aparecer órganos sensoriales mucho más eficientes en esa zona. ¿Ya? En el caso de la araña van a ser táctiles, en el caso de los insectos van a ser táctiles y quimioreceptores, como la antena. Lo que yo les mencionaba, los metámeros se van especializando. Van a haber metámeros para la reproducción, metámeros para participar en la respiración y así, se van a ir especializando. Y hablamos de los apéndices. Olvídense de esto porque esto es un nemátodo, ¿ya? Ese corte es un nemátodo. Ahora, los músculos van a estar insertos también dentro de la pared corporal y bajo la cutícula. Sería algo parecido a los nemátodos, ¿ya? Pero a diferencia de los nemátodos, dado que aparecen patas, van a haber músculos que van desde el interior del cuerpo hacia las patas. También en artrópodos vamos a ver un exoesqueleto cuticular, por lo tanto van a ser ecdisis. La ecdisis, dependiendo del grupo, va a ser distinta. Tienen tráqueas, la aparición de tráqueas como parte de... la tráquea es un tipo de sistema respiratorio de los artrópodos, que es exclusivo de ellos. El sistema digestivo empiezan a aparecer como dientes, mandíbulas muy desarrolladas y también divertículos en el tracto digestivo. Piensen ustedes en un insecto que coma plantas, por ejemplo. Necesita un sistema digestivo más complejo para poder fermentar ese material y poder alimentarse de eso. También aparecen conductas más complejas. ¿Se acuerdan que hablamos de que los pulpos tenían cortejos? Acá también hay cortejos, hay grupos sociales, hay por ejemplo grupos complejos que tienen clases sociales complejas, como la hormiga y las abejas. Entonces la sociabilidad en ellas es muy interesante porque empiezan a ser organizaciones y a tener funciones cada individuo dentro de una colonia. Y también hay otro tipo de cortejo, por ejemplo, cortejos visuales, hay cuidado parental, o sea, en algunos artrópodos la hembra podría cuidar las crías, etc.
Bien. ¿Todo bien? ¿Sí? Voy avanzando rápido. El exoesqueleto se secreta desde la epidermis, ¿ya? Hay un tejido aquí abajo que es una capa, es una mucosa, ¿no es cierto? La epidermis va a secretar el exoesqueleto y esta cutícula va a tener tres partes. La más externa se llama epicutícula, que es la que está más endurecida, donde están los pelos sensoriales, ¿no es cierto? Y las glándulas, y también hay agujeros para recibir señales del exterior. Después está la procutícula, que se divide en dos. Va a haber una endocutícula y una exocutícula. ¿Ya? Entonces, tienen distintas porciones. La porción más interna van a ser más blandas y la porción externa va a ser más dura. ¿Por qué es importante esto? Porque la ecdisis ocurre en la endocutícula. Fíjense ustedes, se divide una porción de la endocutícula y se libera la parte más dura, ¿no es cierto? Se libera, o el organismo se saca el exoesqueleto más duro y queda con un cuerpo más blando. De hecho, la ecdisis genera un periodo de vulnerabilidad. Y luego, dado que esto es blando, va a crecer el animal y va a reemplazar a la cutícula endurecida anterior. Entonces, va a ser una nueva exocutícula. Esto es lo que yo les decía, el periodo de ecdisis, o sea, la palabra ecdisis, que es la muda, es justamente cuando se libera del exoesqueleto duro, que es un periodo bastante corto en realidad. Pero hay un periodo previo y uno posterior, que varía en tiempo. Antes, lo que está haciendo el organismo es dividir un poco la cutícula para separar ese exoesqueleto duro, y también está creciendo. El animal como que está comprimido dentro del exoesqueleto. Y se libera de la ecdisis, de la exuvia, sí, y después tiene un periodo donde el animal está blando y aumenta de tamaño. Y se vuelve a endurecer la cutícula. Si miramos cómo sería el crecimiento, ya. Aquí es donde empiezan a aparecer algunas diferencias. La ecdisis, hay especies que hacen ecdisis durante toda la vida, ¿ya? Para siempre. Toda la vida están creciendo, por lo tanto tienen un crecimiento que es a lo largo de toda la vida. Si ese fuera el caso, nosotros podríamos graficar ese crecimiento. Entonces habría un periodo donde el animal no crece, ocurre la muda, crece rápidamente y se vuelve a endurecer la cutícula, que impide el crecimiento nuevamente. Entonces estos periodos como de éstasis, ¿no es cierto?, donde el animal no cambia de tamaño, es porque está la cutícula endurecida. Y esos periodos de rápido crecimiento sería el periodo cortito de la muda. Entonces va creciendo como escalonado. Esto es lo que ocurre en las langostas, por ejemplo. Las langostas crecen siempre están creciendo. También ocurre en arañas. ¿Sí? ¿Hicieron aseo el fin de semana? ¿En sus piezas? ¿No? ¿No? Sí, más o menos. ¿Vieron arañas secas? ¿Sí? ¿O han visto? Ya, esas arañas secas, entre comillas, no es una araña muerta, es el exoesqueleto de una araña rincón que hizo la muda y lo dejó ahí. Entonces las arañas siguen haciendo ecdisis durante toda la vida. Entonces, en algún momento van a ver una araña de varios años o de varias temporadas. Sin embargo, en el caso de algunos insectos, la ecdisis solo ocurre durante los estadios larvales. O sea, va creciendo la larva, va haciendo ecdisis y cuando llega adulto no vuelve a mudar. Y después ese adulto se reproduce y se muere. Sería como una etapa única o terminal. El otro día me preguntaron por la cigarra. ¿Conocen la cigarra, no? ¿Las cigarras? ¿No? La cigarra es, bueno, es un insecto que no sé cómo describirlo, pero es como tiene alas muy grandes, son bastante grandes y meten ruido, son como las chicharras. ¿Sí? En los animes suena el sonido de
típico de Japón en verano. ¿No? ¿No verán? ¿Sí? Ya. Sí. Ya. Ese ruido que tiene cuando están los cerezos florecidos y está sonando de fondo es una cigarra. La gracia de las cigarras es que tienen periodos largos, o sea, tienen ciclos de 17 años o de 23 años, dependiendo de la especie. Entonces pueden estar 17 años siendo larva, emerge, se transforma en adulto, se reproduce y se muere. O sea, dura poquitos días el periodo adulto y puede durar muchos años el periodo de larva. ¿Ya? Entonces, gran parte de la vida es larval. Pasa lo mismo con las moscas de mayo. Sí, eso. Las efímeras, efímeras. Ya, entonces la muda no es siempre igual en todos los organismos, pero va ocurriendo de esa manera. El exoesqueleto no es una sola unidad, no es un bloque sellado, sino que está conformado por distintas placas. ¿Ya? Me imagino que en el práctico van a ver el nombre de alguna de esas placas y las van a revisar. A mí por ahora no me interesa que las sepan. Lo que sí les van a preguntar sí o sí es el nombre de los artejos o segmentos de las patas. ¿Ya? Tienen nombres propios que los vamos a ver enseguida y eso sí van a tener que aprenderse. Y fíjense ustedes que dentro del exoesqueleto van a estar insertos los músculos y de esos músculos se van a proyectar hacia las patas, que eso es muy distinto a todo lo que han visto antes. Esa proyección muscular genera el movimiento de las patas. Las patas están segmentadas y aquí esto es clave porque le da el nombre al grupo. Dijimos que los artrópodos significa pata articulada y cada uno de estas líneas representa una articulación. Entonces, van a haber segmentos de las patas articuladas. Fíjense cómo es la articulación. Básicamente es parte del exoesqueleto que se pliega, se hace más delgado y más blando y se pliega entre las capas. Por lo tanto, va a haber una movilidad, va a haber una membrana articular en ese caso. ¿Ya? ¿Cuáles son los nombres de las partes de las patas? El más cercano al cuerpo se llama coxa. ¿Le suena algo la coxa? ¿Coxis? ¿Le suena el coxis? ¿Sí? Que es un hueso que nosotros tenemos acá en la pelvis. Entonces la más cercana sería la coxa, que es la que articula con el cuerpo. Esto lo enseña el otro grupo. ¿Saben lo que es proximal o distal? ¿Sí? Ya, mi hombro es proximal al cuerpo, pero el codo es distal al cuerpo. ¿Sí? Sin embargo, el codo es más proximal de los dedos. Ya, dependiendo de la posición. Eso lo van a ocupar mucho en la anatomía. Entonces la coxa es proximal al cuerpo y lo más distal sería el último segmento. Después de la coxa hay varios segmentos. Me interesa el isquio, el mero, el carpo. Fíjense que el carpo toma el nombre igual que nuestra muñeca, se llama carpo, porque es uno de los más móviles. Y finalmente el último segmento va a ser el dáctilo. ¿Ya? Y ese dáctilo puede estar dividido. Entonces aquí hay otra diferencia entre los artrópodos. Van a haber artrópodos que tengan un dáctil terminal. Esos se llaman unirramios porque terminan en una rama. Pero si terminan dos, va a ser birramio. Como en el caso de las pinzas de los cangrejos. ¿Se lo han visto? Tienen pinza o tenaza, terminan en dos segmentos. Pasa lo mismo con los escorpiones. Terminan en dos segmentos. Si terminan en dos segmentos, ese apéndice es birramio. Y hay grupos completos que tienen solo apéndices birramios. ¿Ya? ¿Qué más me falta? Eso. Ya hablamos del celoma, dijimos que era reducido, cercano al corazón, el sistema circulatorio es abierto, en el corazón aparecen unos ostium, que son aberturas para recibir la sangre que está en el hemocele, ¿no es cierto?, en el celoma. El sistema digestivo es bastante simple, hay una boca,
un esófago, está un estómago más desarrollado, pero el intestino bastante lineal, no tiene muchos pliegues. Es un sistema digestivo completo. En algunos grupos empiezan a aparecer sacos estomacales para hacer la digestión también. ¿Qué más? En el caso de la araña, bueno, lo vamos a ver en las arañas, pero tiene estas glándulas del veneno, también son parte un poco del sistema digestivo. Fíjense ustedes que en el abdomen de las arañas, además, está el corazón, acá en la parte dorsal, con su hemocele, y además órganos reproductores muy importantes. De hecho, las hembras de las arañas tienen un abdomen más abultado porque tienen una gran cantidad de huevos que tienen que depositar, por lo tanto hay un desarrollo de las gónadas en esa zona. Ya hablamos del corazón. El sistema circulatorio es lagunar, que quiere decir como que en algún momento la hemolinfa sale o baña los órganos, ¿no es cierto? Creo que la siguiente diapo queda mejor explicado. Y ya hablamos de los ostium, ya lo mencionamos. Aquí les va a quedar un poquito más claro. Está el corazón con sus aberturas, va a recibir sangre desde el hemocele. El corazón va a comprimirse para sacar sangre a través de vasos sanguíneos, pero los vasos sanguíneos no están conectados entre sí, por lo tanto van a eliminar la sangre hacia el tejido. Acá, fíjense, está el corazón, vaso sanguíneo, pero no hay conexión directa entre los vasos, por lo tanto va a bañar, van a bañar en los tejidos y después van a retornar al sistema circulatorio por los vasos sanguíneos y van a volver hacia las branquias, en el caso de los acuáticos, o los pulmones, en el caso de los terrestres, y van a volver la sangre al corazón, o hemolinfa. ¿Ya? Entonces el sistema circulatorio es abierto. Eso ya lo entendieron, creo que en molusco es bien parecido. Sistema respiratorio. Sistema respiratorio. Aparecen algunas estructuras respiratorias únicas. Por ejemplo, las tráqueas. ¿Ya? ¿Qué es una tráquea? Son varios conductos que se abren desde el exterior hacia el interior del cuerpo. Tienen una abertura externa que se llama opérculo, que tiene la capacidad de abrir o cerrar. ¿Ya? El animal puede regular el ingreso o salida de aire y se va ramificando hacia el interior del cuerpo. Se van haciendo los conductos cada vez más delgados hasta llegar directamente sobre los músculos o sobre los órganos. Es decir, hay una difusión de aire directa desde el exterior hacia el interior. Entonces, se piensa que esta es una limitación, que este órgano respiratorio es una limitación al tamaño corporal de los insectos. ¿Ya? ¿Por qué los insectos no tienen el porte de un auto? ¿Por qué no hay un escarabajo del porte de un elefante? ¿Se habrán preguntado alguna? Nunca lo pensaron. Cuando vieron Ant-Man, ¿no le llamó la atención el tamaño de la hormiga? No vieron Ant-Man. No vieron Ant-Man. Ya, pero ¿por qué no? ¿Cuál podría ser una explicación? La distancia que tendría que recorrer el aire entre la parte externa y la parte interna del cuerpo sería demasiado grande. Eso podría ser una explicación para que no haya insectos muy grandes. ¿Cuáles son los insectos más grandes que hay? ¿En Chile? Ya, hay arañas grandes, pero no respiran con tráqueas. ¿Ya? Las arañas respiran con otro sistema. Algunos escarabajos, ¿sí? Los escarabajos en general son grandes. ¿Habrán visto el ciervo volador? ¿No? Hay unos escarabajos del porte, no sé, unos 20 centímetros, son muy grandes. Pero hubo artrópodos de hasta 3 metros. Las libélulas, en el pasado, las libélulas que vivían con los dinosaurios medían el porte de una gaviota. ¿Ya? Y ahí
ahí viene la pregunta, ¿por qué antes habían insectos tan grandes y ahora no? Se piensa que la concentración de oxígeno en el ambiente era tan alta que permitía que los animales crecieran de ese tamaño. ¿Ya? Podría ser una explicación, es una hipótesis. Y la segunda hipótesis es que el exoesqueleto sería demasiado pesado. O sea, tener un escarabajo del porte de un caballo no sería práctico porque su exoesqueleto sería tan pesado que no aguantaría las patas.